Porque si nosotros servimos como corresponde a Dios, Dios va a estar de parte nuestra. Alabado sea el Señor. Él dice que nuestro amparo, que nuestra fortaleza, que nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Por eso, hermano, usted no se amedrente de servirle con todo su corazón a Dios y aborrecer las cosas del mundo. Porque para ser un verdadero hijo de Dios tenemos que aborrecer al mundo. De lo contrario, estamos del lado del mundo. Ese tiene por título: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. San Juan capítulo 12, versículos 44 al 50. Si a alguien le cuesta encontrarlo, pues le puedan ayudar ahí, hermano. ¿Lo encontraron, hermano? Amén. Bien, le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar un momento. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra. Te alabamos tu santo nombre, Señor. Y te pido, Padre amado, que en este día usted nos ministre, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para no distraernos, Señor, sino para que podamos oír tu voz. Es tan necesario en estos tiempos, como en todos los tiempos, que tu palabra pueda correr y ser glorificada en nuestras vidas para poder seguir adelante sirviendo al Señor. Te doy gracias, bendito Dios, y te bendigo tu santo nombre, amén, pidiéndote esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Aquí, hermanos, el Señor dice en su palabra: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Dios, el Señor, está declarando ahí el plan y el propósito que Él vino a cumplir a través de su venida a esta tierra, hermano. Él vino a traer salvación. Él vino a traer perdón. Él vino a redimir. Bendito sea el Señor. Y Él, desde estas palabras, lo habla con mucha obediencia. Porque Él está declarando que Él vino a hacer lo que el Padre le envió a hacer. Y aquí dice después: y el que me ve, ve al que me envió. O sea, el que veía a Jesús era el que estaba viendo al Padre. Porque Él
era el reflejo del Padre. Que el Señor nos bendiga. Y hermanos, esta es una bendición para los que entienden la palabra. Porque no todos entienden la palabra, hermano. Si todos entendieran la palabra, las iglesias no habría cómo poner gente. Estaría lleno de gente. Pero lamentablemente la mayoría de la gente no quiere oír la voz de Dios. Porque no quieren que sean sus obras reprendidas. Que el Señor nos bendiga. Porque las obras del ser humano son malas. Y la palabra nos confronta y nos corrige. Entonces nosotros, al ser corregidos por la palabra, y damos gracias a Dios porque nosotros ya entendemos esto, que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Por ese motivo Él nos habla. Por ese motivo Él siempre nos está alertando de las cosas que hay en este mundo, de las cosas que están sucediendo en este mundo, para que nosotros podamos huir del mundo, apartarnos y servirle al Señor. Aquí el Señor estaba diciendo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Porque el que acepta a Cristo y camina en los caminos de Dios anda en luz, ya no anda en tinieblas, como la mayoría del mundo está en tinieblas, hermano. Y sabe, hermano, que la palabra dice que las tinieblas no tienen comunión con la luz. Usted se encuentra con una persona que no ama la palabra, y si usted le quiere hablar de Cristo, de inmediatamente va a tener contienda. O si no, se lo van a dejar hablando solo. Pero nosotros tenemos, como decía el devocional que leía mi hermano, tenemos que hablar de la palabra. Porque para eso nos llamó el Señor. Para que seamos luz en el medio de las tinieblas. Que el Señor nos bendiga. Yo, la luz, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser cuidadosos. ¿Y cómo? Tenemos que cuidar nuestra salvación, hermano, a través de la oración, a través del clamor, a través de la obediencia al Señor, hermano. Una persona sin oración será una persona desobediente. Porque, hermano, de la única forma, de la única manera que podamos tener comunión con Dios es a través de la oración. Porque ahí uno puede conversar con Dios. Y si no tenemos comunión con Dios, no obedeceremos, hermano. Para nosotros la palabra, cuando no hay oración, cuando no hay búsqueda, será un reto, será un insulto. Y nunca se cree que es el Señor que habla, sino dicen: ¿por qué el pastor dice esto? ¿Por qué el predicador dice así? Que el Señor nos bendiga. Pero es la palabra, hermano. Por eso es tan necesario. Y yo soy un amante de hablar de la palabra. Porque la palabra es la que transforma al hombre. No es la palabra del ser humano. El ser humano, si habla por su cuenta, va a herir a la gente. Pero cuando nosotros hablamos con la palabra sana. La palabra liberta. Para los que le aman, para los que reciben la palabra trae refrigerio. Que el Señor nos bendiga, hermano. Entonces aquí el Señor estaba diciendo: porque, hermano, muchos cuando se le habla la palabra y cuando son tocados en su pecado, creen que lo están juzgando. Y dice: porque ya me empezaron a juzgar. No, aquí la que nos juzga es la palabra. La palabra siempre va a tocar las partes débiles nuestras. Las cosas que a nosotros muchas veces nos agradan y que no son agradables a Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Al que oye mis palabras, decía, y no las guarda, yo no le juzgo. El Señor dice: yo no le juzgo. Bendito sea el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El Señor vino a eso, a salvar al mundo. Señor. Pero lo vino a salvar a través de la muerte en la cruz, pero también está la palabra.
Por eso es tan necesario de aprender la palabra, para que la palabra no sea gravoso para nosotros, sino para que la palabra sea algo que lo recibamos con alegría. Porque, hermano, no me recuerdo si es el salmista que habla o en los proverbios que la palabra es más dulce que la miel. Los proverbios. Dice que la palabra es más dulce que la miel. O sea, ¿por qué? Porque la palabra nos coloca el camino, nos saca del error, nos saca del camino de perversidad y nos trae los caminos rectos que Dios quiere que caminemos. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, por eso debemos ser fieles a Dios. Esto habla el Señor para que nosotros podamos tener una fidelidad con el Señor. Y aquí decía que Él no vino a juzgar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Bendito sea el Señor. Y dice: las palabras que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. El Señor no hablaba cualquier palabra suelta, hermano. El Señor habló las palabras que fueron del corazón de Dios. Y esta palabra, hermano, fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Aquí no hay una palabra que pueda tener una equivocación. Aquí toda la palabra que está en la Biblia es perfecta. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Y ella es la que nos habla, la que nos bendice, hermano, la que nos libertó cuando estábamos atados, cuando estábamos perdidos, la que nos sacó de ahí del error y nos salvó. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Que el Señor los bendiga. Amén. Y sé que su mandamiento es vida eterna. No es muerte, es vida eterna. Esa es la que nos sacó, como decía mi hermano, que, ¿cómo era el versículo que leyó, hermano? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Esa es la que nos hizo nacer de nuevo. Amén. La palabra del Señor. La que nos rescató donde estábamos perdidos en delito y en pecado. Gloria a Dios. Porque así estábamos, hermano. Sirviendo al mundo, sirviendo al pecado. Pero Dios nos sacó de ahí. Nos rescató. Ahora nosotros sabemos cuando alguien comete un pecado, de inmediatamente el Espíritu que vive en nosotros empieza la amonestación. Ya no es lo mismo que antes. Sí, Señor. Hay alguien que le amonesta. Sí, Señor. Y uno, y ahí está el Señor. ¿Por qué lo hiciste? Que el Señor nos ayude, hermano, para cuidar lo que Dios nos dio. Amén. Porque lo que Dios nos dio es algo precioso, Amén. es algo valioso. Que Él no lo compró con oro ni con plata. Lo compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Entonces, hermanos, nosotros somos responsables de lo que Dios nos dio. Amén. Y como responsables de lo que Dios nos dio, tenemos que cuidarlo, tenemos que amarlo. Amén. Aleluya. Y tenemos que apasionarnos para servir a Dios. Amén. Amén, sí, Señor. Lo que se está perdiendo, hermano, la pasión por servir a Dios. Sí, Señor. Amén.
Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tenemos que correr esta carrera hasta el final. A lo mejor muchas veces vamos a tener caídas. A lo mejor muchas veces tendremos amarguras, tristezas, enfermedades. Pero con todo eso tenemos que seguir adelante. Que el Señor nos bendiga. Hermano, Jesús, Él cuando vino a reunirse con el pueblo de Israel, Él vino a deshacer todos los argumentos que había de las religiones. Porque los religiosos estaban ellos colocando un montón de cosas. Y hermanos, y ahí sí que había discriminación en aquel tiempo. Y Jesús, y por eso ellos se molestaron, porque Jesús rompió esquemas. Las religiones lo rompió. Si nosotros vemos, hermano, cuando el fariseo invitó a Jesús, pueden buscar, hermano, en Lucas 7, 37 al 48. Aquí pasó algo especial, hermano, con Jesús. Y Jesús le dio una lección a los fariseos. Ahí dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa te tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. La diferencia de un hombre que se creía religioso y que convidó a Jesús
no con la intención de darle una buena mesa, de atenderlo bien, sino lo invitó para que vea cuál era lo que hacía él. Quería ver si realmente era un hombre de Dios o no. Que el Señor nos bendiga. Quería probarlo. Que Dios nos ayude a nosotros. Para que nunca que nosotros no andemos con pensamientos de esa manera dentro de nuestros corazones. Tenemos que amar al Señor. Amén, Señor. Este hombre, el fariseo, no hizo nada de las costumbres que tenían en Israel. En Israel la costumbre cuando entraban era que al saludarse se besaban. Esa era una costumbre. Pero el fariseo no le hizo eso al Señor. Siendo el Señor, no le hizo. Él no sabía que era Jesús. Sí, Señor. Él lo tenía como un profeta. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y la diferencia que había, hermano, de esta mujer. Esta mujer tenía deseo de ver a Jesús. Gloria a Dios. Hermano, cuando la persona se siente que ya lo sabe todo, rechaza, hermano, rechaza a cualquier persona. No le interesa quién sea. Pero, y empieza la arrogancia, Amén. la altanería. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, el Señor nos da una enseñanza de la verdadera humildad. Esta mujer venía, por cierto, era una mujer pecadora porque la palabra lo dice. Pero andaba buscando a Jesús para arrepentirse. Ella quería que alguien le diga lo que tenía que hacer. Y ella hizo lo que más pudo. Porque yo creo que así como esta mujer, porque era pecadora, no sé, uno se puede imaginar en qué trabajaba. Alabado sea el Señor. Pero Jesús no lo condenó así. No lo miró de esa manera. Él miró el alma que había que salvar. Gloria a Dios. Estaba interesado del alma. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hermano, ¿qué pasó ahí? Jesús, cuando vio la humillación de esta mujer, porque esta vino a los pies de Jesús con lágrimas, lo que muchos ahora no hacen. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Lo que el Señor está pidiendo es que haya humillación, que haya clamor de verdad. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Porque a veces se habla de oración, se habla de clamor, pero lo haremos de verdaderamente como se habla. Bendito Dios. Esa es la gran pregunta. A veces nosotros hacemos cosas religiosas. Nosotros no tenemos que acostumbrarnos a los religiosos, hermano. Salimos de ahí. Yo me cuido de esto porque yo sé lo que es la religión. Y la religión es algo que usted lo cansa. Amén, Señor. Aleluya. Pero lo verdadero del Señor no cansa, sino hay pasión. Hay un fuego que arde por dentro. El Espíritu Santo no te deja tranquilo. Bendito Dios. Te hace que hagas algo para Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, pero cuando se empieza a perder la pasión, poco a poco, Bendito Dios. empezamos a veces, cuando nosotros, yo lo digo por mí, hermano, voy a hablar por mí. Yo soy una persona que me gusta todas las cosas a la hora. Y si de repente me atraso, ese para mí es algo muy, me causa, no sé, algo como vergüenza. Porque me acostumbré de esa manera. Nosotros nos tenemos que robar el tiempo al Señor. Que el Señor nos bendiga. El Señor quiere todo. Quiere lo máximo para Él. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esta mujer vino con un perfume. No vino con las manos vacías. Ella venía para que reciba el perdón del Señor. Ella sabía que Jesús andaba ahí, que estaba ahí convidado. Y fue, y se fue. Tomó una decisión. Hermano, para cuando uno quiere alcanzar algo, tiene que ser
como se dice, tiene que tomar decisiones firmes. Porque el que no se arriesga, que hay un dicho, no está en la palabra, no la van a empezar a buscar. El que no se arriesga no cruza el río. Si hay un río y tienes que alcanzar algo al otro lado, tú vas a pasar a como de lugar y lo vas a alcanzar. Amén. Pero si no, porque la palabra dice, el Señor hablaba cuando predicaba a todas las multitudes que lo seguían, que los cielos sufren violencia y los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Amén. Más los cobardes quedarán afuera. Señor. Porque hermano, para servir a Dios hay que ser valiente. Hay que decidirse, arrepentirse de todo corazón y servirle al Señor. No a media, sino como Él se lo merece. Que el Señor nos bendiga. Y esta mujer tomó una decisión. Se determinó a que ese día era su día de su salvación. Y lo consiguió, hermano. Pero había un hombre ahí, el fariseo, que decía, mira, no, él no lo decía, no lo dijo así en altavoz. Estaba pensando, si fuera profeta, él sabría quién lo está besando su pie. Y ya adentró doble sentido en este hombre. Así es el que anda en pecado. Así es el que anda su corazón lleno de perversidad, de maldad. Sí, amén. Al tiro piensa lo malo. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga a nosotros, nos ayude. Amén. Para que no tengamos ese corazón. Y esta mujer consiguió lo que quería, hermano. Bendito Dios. Por lo cual te digo, le dice, que sus muchos pecados son perdonados. Y aquí, cuando él pensó de esa manera, el Señor sabía, porque era Dios. Él tenía una parte humana, pero tenía la parte que era Dios. Y sabía lo que pensaba. Así como en este rato que estamos aquí reunidos, Él sabe todo lo que nosotros estamos pensando. Amén. Él lo conoce todo, hermano. Amén. A Dios no lo podemos engañar. Nadie lo puede engañar. Él no puede ser burlado. Acá el fariseo le dijo, si este fuera profeta, sabría quién le besa los pies. Bendito sea el Señor. Pero Jesús le dijo, le habla una parábola. Había un acreedor que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. ¿Quién de ellos le perdonó más? ¿Quién le amará más? Y de hecho era el que debía más. Él le estaba diciendo lo que estaba haciendo esta mujer. Y le estaba hablando de él. Él no se daba cuenta que el Señor le estaba leyendo el corazón. Porque él se presentaba como un hombre justo. Pero el Señor lo descubrió que en él había pecado. Porque había juzgamiento en él. Que el Señor nos bendiga. A veces el juzgar es pecado. Señor. Que nos ayude el Señor. Amén. Él no se compadeció de las lágrimas de la mujer. Pero Jesús sí. El hombre, hermano. Por eso, hermano, ¿qué nos puede dar un hombre? Que cuando a veces nosotros le reclamamos a los hombres. El Señor sí nos entiende. Amén. Él sí de veras no entiende, hermano. Señor. Y aquí dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regarle con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y lo besaba, y besaba sus pies,
y ungía con el perfume. Que el Señor nos bendiga. Imagínense, hermano, ese perfume no era cualquier perfume. Ese perfume era un nardo puro. Yo no sé cuánto vale un perfume muy bueno en este, porque no uso esos perfumes buenos. Pero yo me imagino que debe estar de unos 50,000 pesos, a lo mejor más, o más de 100. Millones. Bueno, ¿ves? Bueno, mira, puede ser, claro. Pero eso, mire, yo me imagino que esta mujer reunió todo lo que tenía. Ese día se fue donde vendían perfume y le dijo, denme ese perfume el mejor que tengan. Y cuando le dijeron el precio, yo creo que contó lo último que tenía y lo pagó. Porque, hermano, esta salvación que el Señor da vale mucho más que eso. Amén. A Dios. Bendito sea el Señor. Hay uno ve un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un corazón, una vida que ha sido subido en fracaso, que han dando botes año tras año, que ha golpeado una puerta y las puertas están cerradas, y que ha tratado de buscar ayuda por alguna persona y no lo ha tenido, y que lo último que tuvo que hacer era vender su cuerpo. Porque no crea que las mujeres venden su cuerpo porque les gusta hacerlo. No, muchas de ellas lo hacen para que tengan dinero, para que puedan alcanzar lo que quieren alcanzar. Porque muchas mujeres, si usted habla con ellas, están sufriendo. Bendito Dios. Que el Señor nos bendiga. El mundo abusa de eso. Amén. Pero nosotros sabemos, hermano, que salimos de ahí. Sabemos que nosotros como hijos de Dios tenemos que amar a estas personas y orar por ellos. Porque, hermano, en estos tiempos donde la mayoría están hablando de prosperidad, a esa gente no le dan ni un valor. Tenemos que también orar por ellos. Por los que están ahí tirados. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Dios nos ayude, hermano. Amén. Ahí dice, yendo al 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 denarios, 2 deudores. El uno le debía 500 y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Y sabe por qué el Señor habló estas palabras cuando estaba hablando esto? Porque sabía que esta mujer iba a ser una discípula de él. El fariseo no. Porque y Jesús lo perdonó. Él perdonó a él, porque le está hablando de la mujer y de él. A los dos lo perdonó. Pero él sabía, él le perdonó porque es un Dios lleno de misericordia, pero sabía que ese hombre no le iba a servir. Pero la mujer sí. Ella sí le sirvió, porque ella fue una de las mujeres que fue al sepulcro cuando el Señor estaba ahí en la tumba. Bendito Dios. Una mujer que amaba al Señor de todo corazón, Amén. porque estaba hablando, ¿quién le amará más? Y esta mujer sí le amaba. Bendito Dios. ¿A qué voy con esto, hermanos? La pregunta del Señor que nos hace a nosotros: ¿cuánto amamos al Señor? ¿Lo amamos como al principio? ¿O se está
desvaneciendo ese amor. ¿Está esa misma pasión? ¿Estamos preparándonos cuando van a ser los cultos para que le llevemos algo al Señor? ¿O ahora ya no sé, ya como que no tengo ese anhelo? Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, sí, Señor. Las lágrimas, hermano, el Señor los toma en cuenta. Cada lágrima dice que el Señor dice que son enjugadas. El clamor más, que tiene más, ¿cómo le puedo decir? La que tiene más respuesta es el clamor con lágrimas. Porque cuando nosotros clamamos con lágrimas, ese clamor sale de lo profundo del corazón. Gloria a Dios. Cuando nosotros necesitamos algo, hermano, cuando nosotros estamos a solas con el Señor y le clamamos con lágrimas y le pedimos lo que nosotros necesitamos, Dios lo da. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, Señor. Dice, él le refirió al Señor que cuando él entró, no lo atendió como esta mujer cuando entró. Él no le interesaba. Su corazón estaba duro. Pero esta mujer tenía un corazón sensible. Porque tenía necesidad. ¿Cuándo hay sensibilidad en el corazón? Cuando hay necesidad. Amén, Señor. Cuando tenemos necesidad, sí. Cuando una persona pasa días sin comer, ¿qué quiere? Anhela tomar algo, lo que le dé lo come con ansia y lo haya bueno. La comida que no le gustaba, ahora le gusta. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así es la necesidad con el Señor. Así tendría que ser la necesidad con el Señor. Bendito Dios. Que el Señor nos bendiga. Cuando hay necesidad, se nos va el sueño. Tenemos ansia de buscar a Dios. Bendito Dios. Ansia de oír la voz del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Dios. En el Salmo 126, del 5 al 6, dice la palabra ahí que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. Que el Señor nos bendiga. El salmista lo sabía muy bien esto, porque si había un hombre que tuvo que llorarle por muchas veces al Señor, fue el rey David. Porque este hombre en muchas ocasiones se encontró en la soledad, se encontró siendo perseguido. Que el Señor nos bendiga. Pero aquí dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. El delante mi hermano decía que es una orden de que tenemos que salir a predicar, a hablar del Señor. Hermanos, tenemos que tener eso. Nosotros donde nos sentamos, donde nos paramos, tenemos que hablar de Cristo. Y cuando nosotros nos manda el Señor, tenemos que ir a como dé lugar. Si decimos que le hacemos la voluntad de Dios, tenemos que obedecer a lo que Dios nos manda. Que el Señor nos bendiga, porque Dios habla. Dios hace sentir esto, hermano. Porque algún día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Dios nos llamó a pregonar, a ser pregoneros de justicia. Sí, amén. Que el Señor nos bendiga.
el Señor, siendo el Señor, lloró. Usted sabe que el Señor lloró en varias ocasiones. En Hebreos 5, del 7 al 8, miren lo que dice ahí. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, Jesús tenía una naturaleza humana, y esa naturaleza humana tuvo lo mismo que pasamos nosotros. Tuvo temores, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo tristeza, tuvo angustia. Que el Señor nos bendiga. Y aquí la palabra lo dice, que Él siendo, pero habla de la carne, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él tenía una tremenda reverencia para clamar a su Padre. Señor. Bendito sea el Señor. Oiga, hermano, si Jesús tuvo necesidad de orar, de clamar, de llorarle al Señor, ¿cómo nosotros no tendremos necesidad? ¿Cuántas veces, hermano? A veces el enemigo se quiere levantar por un lado o por otro. Bendito sea el Señor. Pero cómo nosotros, Dios nos va a ayudar, es cuando entremos en clamor. A veces Dios permite cosas, hermano, para que nosotros podamos tener una intimidad con Dios. Dios está reclamando en estos tiempos, hermano, la intimidad que se está pagando poco a poco. Que Dios nos ayude. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros. El apóstol Pablo también pasó por momentos de clamor. Ahí dice en el libro de los Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él fue aborrecido, hermano, cuando empezó a servir a Cristo. Este hombre, hermano, porque él se entregó por completo. Era un hombre que no lo podían parar, pero había un montón de gente que quería eliminarlo, porque no querían oír las palabras de Pablo, porque Pablo hablaba y confrontaba a la gente para que venga el arrepentimiento, y la gente no quería oír esto. Bendito sea el Señor, porque no crea usted que a los que hablan de la palabra son bien mirados por todo. Que el Señor nos ayude, porque tenemos que prepararnos para predicar la palabra, porque no nos podemos salir de esta Biblia. Tenemos que predicar esta palabra. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y yo le aliento a la iglesia para que se prepare, los que predican la palabra y los que van, los futuros predicadores, prepárense en clamor. Porque vamos a tener que predicar esta palabra, hermano, porque muchos ya quieren dejar de lado esta palabra. Amén. Bendito Dios. Que el Señor nos bendiga. Pero nosotros, la palabra dice, y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra. Amén. Gloria a Dios. Porque en este tiempo se está dejando la palabra de lado y se está haciendo mensajes de motivación. Motivando a la gente. Y claro, todos están felices. Pero la palabra no está ahí. Bendito Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Dios tenga misericordia. Porque no estamos viviendo días fáciles. Hermano, este mundo
poco a poco, muchos se están enredando en los negocios de este mundo. En este tiempo ya no hay, ya nadie tiene el temor que antes había. Yo cuando estaba allá, hermanos, en los días que estábamos con mi esposa allá, de repente viene el diario La Estrella, que es un diario conocido allá, unos tremendos titulares de Punta Arenas. Titulares de ahí, de Punta Arenas, que estaban en el carnaval. Miles de personas detrás de esas cosas. Y lo más triste, que una iglesia había ahí. Y muchos cristianos también de otras iglesias andaban ahí. ¿Usted sabe qué significa carnaval? Carne para Baal. Esos son los ídolos que antes adoraban. Y ahora muchos andan detrás de eso, adorándolo. Pero la iglesia no quieren venir. Qué triste, hermano. Dios tenga misericordia. Porque, hermano, se mezcla todo. No, eso no es malo. Que el Señor nos bendiga. Si nosotros tenemos temor de Dios, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿cómo podemos estar allí con los ídolos? No podemos, hermano. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, Señor. Hermano, ¿a quién le está hablando esto? Son a los que resistan a estas cosas. Amén. Porque, hermano, cuando usted resiste a esta cosa, va a tener gente en contra. Va a tener críticas. Porque no todos están de acuerdo con esto. Que el Señor nos bendiga, hermano. Pero aquí la palabra nos alienta. La palabra es una garantía que tenemos nosotros, que está a favor de los que le aman. Amén. Señor. El Señor siempre va a estar a favor de los que le aman. Amén. Hermano, por eso no tenemos que temer. El salmista decía en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No podemos tener miedo, porque si nosotros servimos como corresponde a Dios, Dios va a estar de parte nuestra. Amén. Alabado sea el Señor. Él dice que nuestro amparo, que nuestra fortaleza, que nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Gracias, Por eso, hermano, usted no se amedrente de servirle con todo su corazón a Dios y aborrecer las cosas del mundo. Porque para ser un verdadero hijo de Dios tenemos que aborrecer al mundo. De lo contrario, estamos del lado del mundo. Señor. Y Dios no quiere eso, hermano. Este tiempo va a ser difícil, este servicio al Señor que se haga. Amén. Porque muchos quieren este evangelio, que todo sirve. Y no es así. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener temor. No podemos andar en todas las cosas del mundo. Tenemos que saber qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y lo que no le agrada a Dios no lo podemos aceptar. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Esta es la palabra de hoy. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano.